Muy buenos días, público oyente de este su canal Economía desde Cople. Les habla Edwin Tuñón, quien el día de hoy continuará con el tema de la superintendencia bancaria, decreto ejecutivo 52 de 2008. Hoy veremos el acuerdo número 7 de 2014, de 12 de agosto de 2014, por el cual se establecen normas para la supervisión consolidada de grupos bancarios. Este trabajo va dirigido al público en general, a mis estudiantes de licenciatura en Finanzas y Banca, al Centro Regional Universitario de Cocle, y a aquellos que están haciendo carrera y les hace falta esta información por falta de tiempo, por lo entregado que es el trabajo bancario, por falta de oferta de las instituciones o por lo costoso que son las nacionales e internacionales cuando se dan. Nosotros vamos a ver que de conformidad con el artículo 48, numeral 5 de la ley bancaria, facultad de esta junta directiva establecer otros criterios que estime pertinente para la aprobación o denegación de licencias bancarias, que de conformidad con el artículo 61 de la ley bancaria, la superintendencia ejercerá privativamente la supervisión de origen en forma consolidada y transfronteriza de los bancos panameños y de los grupos bancarios que consoliden en Panamá, de acuerdo con las normas de aplicación general que sobre el particular desarrolle la Junta Directiva. En sesiones de trabajo de esta Junta Directiva se ha puesto en manifiesto la necesidad y conveniencia de establecer criterios mínimos que permitan una supervisión efectiva y consolidada de los grupos bancarios. El ámbito de aplicación, la disposición del presente acuerdo se aplicarán a los grupos bancarios sobre los cuales esta superintendencia ejerza la supervisión de origen, incluyendo en estos a su propietaria de acciones bancarias. Entonces vamos a ver algunas definiciones. El grupo bancario, de conformidad a lo establecido en la ley bancaria, es el constituido por la propietaria de acciones bancarias y sus subsidiarias de cualquier nivel, cuyas actividades predominantes consisten en proveer servicios en el sector bancario financiero, incluyendo las subsidiarias no bancarias de estas últimas, que a juicio de la superintendencia operen bajo gestión común, ya sea a través de una propietaria de acciones bancarias o mediante distintas participaciones o convenios. Grupo económico, de conformidad con lo establecido en la ley bancaria, es el conjunto de personas naturales o jurídicas de cualquier nacionalidad o jurisdicción cuyos intereses se encuentran en tal forma relacionados entre sí y que a juicio de la superintendencia deben considerarse como si fueran una sola persona. Supervisión consolidada es la supervisión efectuada por esta superintendencia cuya finalidad es evaluar de manera consolidada la situación financiera, el gobierno corporativo, los riesgos que enfrentan los bancos panameños y sus grupos bancarios que consolidan en Panamá, su gestión y su adecuada cobertura de capital y liquidez, asimismo el cumplimiento de las leyes y regulaciones o supervisor de origen de conformidad con lo establecido en la ley bancaria. El superintendente ejercerá privativamente la supervisión de origen en forma consolidada y transfronteriza de los bancos panameños y de los grupos bancarios que consoliden en Panamá, de acuerdo con las normas de aplicación general que sobre el particular desarrollo de la Junta Directiva. Requisito del gobierno corporativo para los grupos bancarios. Los grupos bancarios cuyo supervisor de origen sea la superintendencia deberán mantener una estructura de gobierno corporativo funcional que garantice la orientación estratégica del grupo bancario, el control efectivo de la junta directiva y la responsabilidad de esta frente al grupo y los accionistas. Para tales efectos, la junta directiva de las propietarias de acciones bancarias deberá asegurarse de que se establezcan adecuadas y sanas prácticas de gobierno corporativo. Un buen gobierno corporativo para grupos bancarios incluirá como mínimo documentos que establezcan claramente los valores corporativos, objetivos estratégicos de conducta, documentos que evidencien el cumplimiento de lo indicado en lo ordinal anterior y su comunicación a todos los niveles de la organización. Una estrategia corporativa equilibrada frente a la cual el desempeño global del grupo bancario y la contribución de cada integrante del grupo bancario pueda ser medida. Una clara asignación de responsabilidades y de las autoridades que adoptan las decisiones, sistema de controles adecuados que incluyan las funciones de la gestión de riesgos independientes de las líneas de negocio y los pesos y contrapesos, auditoría externa independiente, responsabilidad de los miembros de la junta directiva de las propietarias de acciones bancarias sujetos a este acuerdo. La junta directiva de la propietaria de acciones bancarias tendrá a su cargo las siguientes responsabilidades: establecer una estructura de gobierno corporativo efectiva, incluyendo un sistema de control interno que contribuya con una eficaz supervisión interna del grupo bancario
y todas sus subsidiarias, incluyendo las no reguladas. Establecer las políticas, principios, normas y procedimientos conducentes a mantener una adecuada gestión de los riesgos a nivel del grupo bancario, así como conocer y comprender los riesgos a los cuales se expone el grupo. Velar por la salud financiera del grupo bancario. Desarrollar e implementar políticas apropiadas para el tratamiento de conflictos de interés a nivel del grupo bancario. Establecer las políticas para la realización de transacciones con partes relacionadas del grupo. Partes relacionadas del grupo. Entender, aprobar y revisar periódicamente las estrategias de negocio y los niveles de riesgo aceptables para el mismo grupo bancario. Implementar un sistema de planeamiento que asegure la suficiencia de capital y la adecuada cobertura de los riesgos que enfrenta el grupo bancario. Ejercer un adecuado control y monitoreo sobre las entidades que integran el grupo bancario, tanto reguladas como no reguladas, respetando su independencia legal y sus responsabilidades de gobierno corporativo. Documentarse debidamente y tener acceso toda la información necesaria sobre las condiciones y políticas administrativas para tomar decisiones en el ejercicio de sus funciones ejecutivas y de vigilancia. Asegurar que exista una debida transparencia en cuanto a la veracidad, confiabilidad e integridad de la información financiera y las operaciones del grupo. Entender el ambiente regulatorio y velar que el grupo bancario, subsidiarias y entidades que lo integran mantengan una relación efectiva con sus reguladores. Mantener informada a la superintendencia sobre situaciones, eventos y problemas que afecten o pudieran afectar significativamente al grupo bancario y las acciones concretas para enfrentar o subsanar las deficiencias identificadas. Mantener a disposición de esta superintendencia, cuando así lo requieran, información acerca de sus operaciones o actividades. Asegurar que las políticas de empleo, remuneración y compensación establecidas por la entidad del grupo bancario sean consistentes con una prudente gestión de riesgo y un adecuado cumplimiento de los marcos legales de las jurisdicciones en las que operan. Monitorear el cumplimiento de las políticas corporativas sobre concentración consolidada de posiciones a nivel de grupo bancario. Delegar en un comité de auditoría del grupo la coordinación de la auditoría externa consolidada. Sistemas de control interno. Los grupos bancarios deberán aplicar sistemas de control interno adecuados a la naturaleza, a la complejidad y los riesgos inherentes a su negocio, los cuales deberán ser periódicamente revisados y adaptados a los cambios y necesidades de su entorno. El comité de auditoría de los grupos bancarios, de los cuales la superintendencia ejerce la supervisión de origen, deberán conformar un comité de auditoría que será el responsable de la evaluación y seguimiento permanente de la auditoría del grupo. Dicho comité será administrativamente dependiente de la junta directiva de la propietaria de las acciones bancarias y deberá estar dotado con las facultades necesarias para evaluar el cumplimiento de las políticas de manejo de riesgo a que está expuesto. El comité de auditoría de la propietaria de acciones bancarias estará integrado por miembros de la junta directiva de dicha propietaria de acciones. También podrán participar en las reuniones del comité los altos ejecutivos de las empresas bancarias o financieras del grupo y los invitados que el comité considere pertinentes. Los integrantes del comité de auditoría deberán tener los conocimientos y la experiencia necesaria para cumplir adecuadamente sus funciones. El comité de auditoría deberá reunirse con la periodicidad que establezca su reglamento interno de trabajo, la que deberá ser por lo menos cada 3 meses. Las decisiones adoptadas en las reuniones del comité de auditoría deberán constar en actas que deberán estar a disposición de esta superintendencia. Funciones del comité de auditoría. 1. Verificación del funcionamiento del sistema de control interno y de los programas de auditoría interna y externa mediante políticas y procedimientos internos para la detección de problemas de control y administración interna a nivel del grupo, así como de las medidas correctivas implementadas en función de las evaluaciones realizadas por auditoría interna, los auditores externos y los reguladores de las diferentes empresas que forman parte del grupo bancario. La evaluación del desempeño de la función de auditoría interna y de los auditores externos para asegurarse que correspondan a las necesidades del grupo bancario. La coordinación permanente de la función de auditoría interna con los auditores externos de los respectivos de los aspectos relacionados con la eficacia y eficiencia del sistema de control interno. Asegurar el cumplimiento de las políticas de contabilidad y la revisión de los estados financieros consolidados a nivel del grupo bancario. Vigilar que las diferentes empresas del grupo bancario establezcan un eficaz sistema de control interno. Velar porque los auditores internos de las empresas que conforman el grupo bancario cuenten con la independencia, autonomía, calidad y jerarquía necesaria para actuar con objetividad y eficacia. Recomendar las medidas correctivas que correspondan ante las deficiencias del sistema de control interno que fuesen identificadas y reportadas por cualquier entidad del grupo bancario.
revisar periódicamente la situación de solvencia consolidada, así como incluir dentro de sus objetivos la verificación del cumplimiento de las políticas establecidas y los límites o requerimientos, tanto internos como regulatorios, dictados por el Grupo Bancario y la normativa de Panamá como supervisor de origen, auditoría interna, corporativa y seguimiento del sistema de control interno. Los grupos bancarios deberán asegurarse de establecer parámetros que garanticen el ejercicio profesional e idóneo de la auditoría interna, acorde con los estándares y mejores prácticas internacionales. En atención a la complejidad del grupo bancario, el superintendente podrá requerirle la conformación de una unidad de auditoría interna a nivel corporativo, la cual a juicio del superintendente podría ser la unidad de auditoría interna de uno de los bancos que conforman las entidades del grupo bancario. Dicha unidad de auditoría interna a nivel corporativo deberá reportar directamente al Comité de Auditoría de la propietaria de las acciones bancarias. Funciones de la unidad de auditoría interna de conformidad a lo establecido en el artículo 8, en caso de aquellos grupos bancarios que en atención a su complejidad les sea requerido por el superintendente la información de una unidad de auditoría interna a nivel corporativo, esta unidad tendrá a su cargo las siguientes funciones: desarrollar y ejecutar un plan anual de trabajo con base en los objetivos y riesgos del grupo bancario y de acuerdo con las políticas implementadas por la Junta Directiva u órgano equivalente, establecer políticas y procedimientos para guiar la actividad de auditoría interna, informar por lo menos semestralmente al Comité de Auditoría de la propietaria de acciones bancarias sobre el cumplimiento del Plan Anual de Auditoría Interna, informar al Comité de Auditoría de la propietaria de acciones bancarias sobre el estado de los hallazgos, asegurar que exista un proceso de validación de los informes en el grupo bancario antes de su envío a la superintendencia de banco, evaluar la efectividad de los sistemas de control interno implementados que involucran las transacciones relevantes del grupo bancario, acatando las normas, procedimientos y regulaciones específicas que rigen en esta área. Mantener a disposición de esta superintendencia los informes y papeles de trabajo preparados sobre todas las auditorías realizadas, evaluar el cumplimiento de los procedimientos y políticas para la identificación de al menos los riesgos de crédito, legal, de liquidez, de mercado, operativo, de cumplimiento y otros riesgos del grupo. Recomendar las medidas correctivas que correspondan ante las deficiencias del sistema de control interno que fuesen identificadas y reportadas por cualquier entidad del grupo bancario, cualquier otra que establezca el superintendente. Requisitos de incompatibilidades de los directores o dignatarios del grupo bancario, solvencia moral y económica. Las personas naturales para desempeñarse como directores o dignatarios de un grupo bancario deberán contar con una reconocida solvencia moral y económica. En consecuencia, no podrán desempeñarse como tales en las siguientes circunstancias: haya sido condenado por blanqueo de capitales, tráfico ilícito de estupefacientes, estafa, tráfico ilegal de armas, tráfico de personas, secuestro, extorsión, peculado, corrupción de servidores públicos, acto de terrorismo, tráfico internacional de vehículos por cualquier delito contra la propiedad o la fe pública que se encuentre impedida para ejercer el comercio en Panamá, que haya sido declarada en quiebra o concurso de acreedores o haya sido declarado responsable de la quiebra, que haya sido identificada por la superintendencia como responsable de actos que llevaron a la liquidación forzosa de un banco, que haya sido identificada por cualquier regulador de entidades financieras local o internacional en actos que llevaron a la intervención, liquidación o la quiebra de una entidad financiera. Experiencia: el superintendente obtendrá la información necesaria acerca de los directores, dignatarios y ejecutivos propuestos para la administración del grupo bancario, con el propósito de considerar individual y colectivamente su experiencia en negocios financieros, competencia profesional, integridad moral y antecedentes relevantes. Notificación de procesos judiciales a la superintendencia. Toda propietaria de acciones bancarias comunicará a la superintendencia de cualquier proceso civil que se inicie contra la propietaria de acciones bancarias o cualquier empresa del grupo bancario, así como cualquier proceso civil o penal que inicie contra cualquiera de sus directores que guarde relación con el ejercicio de su actividad como director o que verse sobre la comisión de algún delito doloso. Dicha comunicación tendrá lugar de entre los 30 días calendarios después de notificada la demanda. La superintendencia podrá en todo momento pedir la información o aclaración pertinente. La concentración consolidada de exposiciones del grupo bancario. Políticas corporativas sobre concentración consolidada de exposiciones. El grupo bancario debe contar con políticas corporativas formales y herramientas adecuadas a su tamaño y complejidad para gestionar la concentración de exposiciones tanto a nivel individual de cada uno de los integrantes como a nivel consolidado de manera permanente. Las políticas abarcarán tanto las facilidades crediticias como a cualquier otra transacción financiera o no financiera. Límite de concentración
consolidada. La concentración consolidada se debe gestionar en dos niveles de exposición. Del grupo bancario con una parte no relacionada con este grupo bancario, incluyendo personas naturales o jurídicas que a su vez conformen un grupo económico. Del grupo bancario con las partes relacionadas a él. El cálculo de los límites de concentración consolidada de exposiciones del grupo bancario se realizará en función de la información consolidada del mismo. Los límites de concentración de exposiciones incluyen todo financiamiento, inversiones, derivados, operaciones fuera de balance que representen una contingencia irrevocable, entre otros. La aplicación de los límites de concentración consolidada de exposiciones del grupo bancario procederá igualmente, aun cuando la exposición o facilidad crediticia no se conceda directamente a la persona calificada como miembro del grupo económico o parte relacionada, sino por intermedio de una o varias entidades, sociedades o personas que tengan como beneficiario final o real a la persona así calificada a juicio de esta superintendencia. Definición de partes relacionadas y presunción de partes relacionadas. Para los efectos de la aplicación de los siguientes límites se emplearán las definiciones de partes relacionadas establecidas en el acuerdo sobre concentración de riesgo a grupos económicos y partes relacionadas emitidos por esta superintendencia. Asimismo, la superintendencia podrá requerir al grupo bancario toda información adicional que a su juicio estime necesaria a fin de esclarecer si el titular o el beneficiario de la exposición es o no una de las partes relacionadas del grupo bancario. En caso de que el grupo se niegue a dar la información o esta fuera insuficiente, la superintendencia se reserva el derecho de considerar al titular o a un beneficiario como parte relacionada presunta y en tal virtud aplicar los límites establecidos. Límite a la concentración consolidada en una sola persona. El grupo bancario no podrá mantener directa o indirectamente exposiciones con una sola persona, incluyendo aquellas otras que conformen con esa un grupo económico por más del 25% del fondo de capital consolidado del grupo bancario. Excepciones. Se reconocen las siguientes excepciones en la aplicación de los límites establecidos en el artículo anterior. Cuando la facilidad crediticia se encuentra debidamente garantizada mediante la pignoración del depósito en el mismo banco hasta por un monto garantizado. Cuando la facilidad crediticia se conceda al Estado panameño o esté garantizada por este. Cuando la facilidad crediticia sea concedida a un Estado extranjero o esté garantizada por este, siempre que el mismo cuente con calificación de riesgo internacional de grado de inversión. Límite a la concentración consolidada de partes relacionadas al grupo. El grupo bancario no podrá mantener directa o indirectamente exposiciones con una sola parte relacionada sin garantía real por más del 5% de los fondos de capital consolidado del grupo bancario. Cuando la facilidad crediticia se encuentre respaldada por garantías reales diferentes a depósitos, el límite aplicado será del 10% de los fondos de capital consolidado del grupo bancario. El grupo bancario no podrá mantener directa o indirectamente posiciones con sus partes relacionadas, incluyendo todas aquellas que conformen el grupo bancario, un grupo económico por más del 25% del fondo de capital consolidado del grupo bancario. Parágrafo. Para los efectos del presente artículo se reconocerán las excepciones establecidas en el acuerdo sobre concentración de riesgo a grupos económicos y partes relacionadas emitido por esta superintendencia. Requerimiento a las exposiciones intragrupo con partes relacionadas. Las entidades que conforman el grupo bancario no podrán realizar transacciones o conceder facilidades crediticias en condiciones de costo y plazo más favorables que las usuales en el mercado para el correspondiente tipo de operación a sus accionistas, gerentes, directores, signatarios o cualquier otra parte al interior del grupo bancario, ni cualquiera que integre con las anteriores un grupo bancario. Aplicación complementaria. Los requisitos y requerimientos que aquí se establecen son complementarios y no sustituyen aquellos establecidos por la regulación individual panameña ni por aquella local aplicable en los casos de los bancos y entidades financieras del grupo bancario domiciliadas en el extranjero. Es decir, los bancos y entidades financieras que pertenezcan al grupo bancario deben cumplir en todo momento con los requisitos de su legislación doméstica aplicable. Reportes al supervisor. Los reportes de cumplimiento de los límites consolidados de exposiciones al grupo bancario deberán realizarse según lo establezca la superintendencia. La información deberá ser reportada por el banco sujeto a la supervisión y control de la superintendencia, al cual será responsable por la comunicación del regulador con un grupo bancario y por la oportuna entrega de toda la información requerida. Tanto el incumplimiento por parte del grupo bancario de los límites y requerimientos de concentración consolidada de las exposiciones, como la falta o las fallas o faltas de entrega de información del grupo bancario será considerada como una causal de sanción u otra medida correctiva que pueda emprender la superintendencia en contra del sujeto regulado.
Gestión integral de riesgo. Los grupos bancarios deben realizar una gestión integral de los riesgos que incluya la identificación, de nuevo la medición, monitoreo, control e información de todos los riesgos materiales que enfrentan, incluyendo la gestión de los riesgos derivados de las transacciones intragrupos. Para los efectos del presente acuerdo, los grupos bancarios deben gestionar los riesgos de crédito, contraparte, mercado, liquidez operacional, país estratégico, contagio reputacional y aquellos otros que identifique el superintendente que a nivel consolidado afectan al grupo bancario. Para la gestión integral de los riesgos, los grupos bancarios deben establecer estrategias de organización política, procedimientos manuales y sistemas de información adecuados a la complejidad y el volumen de las operaciones del grupo bancario. La diversidad de las operaciones del grupo bancario, incluyendo la diversidad geográfica, el nivel de riesgo asociado a cada operación. El grado de interconexión entre las entidades que conforman el grupo bancario utilizando para tal efecto sistemas de reporte de transacciones y posiciones del grupo. Tolerancia al riesgo por parte de los grupos bancarios, que también se le llama apetito al riesgo. Los grupos bancarios deben establecer niveles de tolerancia al riesgo del grupo en su conjunto, los cuales deben ser aprobados por la junta directiva de la propietaria de las acciones bancarias. Estos niveles de tolerancia al riesgo deben ser conocidos y entendidos por la junta directiva de la propietaria de acciones bancarias y por las gerencias y funcionarios principales del grupo bancario. Los grupos bancarios deben tener un sistema de revisión y monitoreo del cumplimiento de estos niveles de tolerancia en todo el grupo y cumplir con las siguientes condiciones. Efectuar una evaluación cuidadosa antes de ingresar a un nuevo negocio, a fin de asegurar que se conocen y controlan adecuadamente los riesgos del nuevo negocio para el grupo bancario. Tener política y procedimientos para la toma de decisiones sobre terciarización de operaciones y servicios, incluyendo una cuidadosa evaluación de sus riesgos. La terciarización de las operaciones y servicios no implica delegación de responsabilidades y no debe generar impedimentos o dificultades para una adecuada gestión de riesgo por parte del grupo bancario ni para la supervisión por parte de la superintendencia. Tener un sistema para medir los riesgos de manera prudente y un sistema de reporte de estos riesgos a la junta directiva de la propietaria de acciones bancarias de manera oportuna, clara y con frecuencia necesaria para un adecuado conocimiento de estos riesgos. Realizar simulaciones de riesgo a nivel del grupo bancario en escenarios normales y de estrés para todos los tipos de riesgo, al menos una vez al año, con mayor frecuencia si los niveles de riesgo o las condiciones cambiantes así lo ameritan. Tener un sistema efectivo para manejar y reportar concentraciones de riesgo a nivel del grupo y las transacciones y posiciones intragrupo. Tener un adecuado seguimiento de los riesgos generados por las operaciones de entidades no bancarias del grupo. Tener un adecuado seguimiento de los riesgos generados por las operaciones efectuadas con entidades de partes relacionadas del grupo bancario. Certificación del cumplimiento de la junta directiva. Anualmente, la junta directiva de la propietaria de acciones bancarias remitirá a la superintendencia dentro de los primeros 90 días calendarios siguiente al cierre fiscal una certificación suscrita por el presidente y secretario que hagan constar lo siguiente. Uno, que la junta directiva conoce los estándares contemplados en la presente norma, que el grupo cuenta con una gestión integral de riesgos acorde a los criterios establecidos en la presente norma y al tamaño y complejidad de sus operaciones y servicios, que la junta directiva ha sido puesta en conocimiento de la información relacionada a la gestión integral de riesgo. Esta información será proporcionada por las áreas responsables de dicha gestión dentro del grupo bancario, por los auditores internos y externos. Las medidas correctivas adoptadas contan en las actas correspondientes. Unidad de administración de riesgo. El grupo bancario designará específicamente la unidad o sección administrativa dentro del grupo que será responsable de medir, no sé cómo, y evaluar los riesgos del grupo bancario, evaluar la eficacia y los mecanismos de control de los riesgos del grupo bancario, evaluar el cumplimiento de los límites legales y las políticas para el control de los riesgos, preparar informe para la Junta Directiva sobre los puntos 1, 2 y 3 del presente artículo, proponiendo, de ser el caso, medidas correctivas para mejorar la gestión integral de riesgos. Parágrafo. Lo dispuesto en el presente artículo podrá ser llevado a cabo por una de las unidades de administración de riesgo existentes dentro del grupo o creada específicamente para esto, cualquiera de las cuales deberá ser independiente de las áreas de negocio. No obstante lo anterior y atendiendo a la complejidad de estructura del grupo bancario, esta superintendencia podrá requerir a un grupo en particular la conformación de una unidad de administración de riesgo a nivel de grupo bancario. Requisitos adicionales para establecer bancos y grupos bancarios que consoliden en Panamá. Durante el proceso de evaluación de la solicitud de licencia bancaria del grupo bancario al cual el solicitante pertenece, siempre que la superintendencia vaya a ejercer o se prevea que vaya a ejercer la supervisión de origen, se deberá presentar a la superintendencia la siguiente información.
Gobierno corporativo, estructura del grupo bancario, organización detallada del grupo bancario y el banco establecido claramente en las líneas de reporte de las áreas de negocio, gestión de riesgo y auditoría del banco y del grupo bancario. Estudio de factibilidad que contenga las razones que sustentan la creación de la entidad bancaria propuesta y cuál es el rol dentro del grupo bancario. La estrategia y el plan de negocios del banco y del grupo bancario, mercado objetivo, análisis del sector, penetración de mercado y análisis de su competencia, evaluación de los riesgos inherentes en el plan de negocio, evaluación de las medidas para gestionar estos riesgos, estado financiero consolidado auditado del grupo bancario en los últimos 3 años con sus respectivas notas, la hoja de consolidación y detalles de la eliminación, proyecciones financieras del banco y del grupo bancario para los próximos 5 años consistente con los planes de negocio, balance general, cambios en el patrimonio, indicadores financieros y detalle de los fondos de capital, supuestos macroeconómicos y sus fuentes, manuales de gestión de todos los riesgos materiales del banco y de los riesgos consolidados del grupo, estructura de control interno del banco y del grupo bancario, evaluación de la estructura del grupo bancario. La superintendencia evaluará la estructura de organización del grupo bancario y del grupo económico al cual pertenece el banco para determinar si existen impedimentos para la supervisión consolidada o circunstancias que la dificulten. La superintendencia no otorgará la licencia a menos que los impedimentos o circunstancias que dificulten la supervisión consolidada hayan sido levantados a satisfacción. Establecimiento de subsidiarias en el exterior a nivel del grupo bancario. Para el establecimiento para la adquisición en el exterior de sucursales o subsidiarias de naturaleza financiera por parte del grupo bancario, esta deberá tener autorización previa de esta superintendencia. Cambio en la estructura del grupo bancario. En los casos que el grupo bancario pretende incluir o excluir entidades bancarias o financieras del grupo, deberá previamente informar dicho propósito a esta superintendencia y obtener su aprobación de conformidad con los parámetros que ésta establezca. Determinación del alcance de la consolidación. Sujetos que deben reportar información. La superintendencia podrá disponer para cada grupo bancario y el respectivo grupo económico cuáles entidades deben reportar información financiera para efecto de la supervisión consolidada. Corporación de entidades para los fines de una efectiva supervisión consolidada. La superintendencia podrá requerir la inclusión junto con el grupo bancario de otras entidades financieras o no financieras del grupo económico. De ser así considerado, se requerirán los estados financieros que deberán ser consolidados o combinados a requerimiento de esta superintendencia y se aplicarán todas las disposiciones del presente acuerdo referidas a los grupos bancarios. Integridad y veracidad de la información, solicitud de información. Los grupos bancarios deben remitir a la superintendencia la información consolidada o combinada, según sea el caso, en la forma y frecuencia que determine esta superintendencia, veracidad e integridad de la información de los estados financieros del grupo bancario. Es responsabilidad de la Junta Directiva de la propietaria de acciones bancarias del grupo bancario asegurar la veracidad, confiabilidad e integridad de los estados financieros consolidados, los cuales deben representar objetivo y razonablemente la posición financiera y el desempeño del grupo bancario en todos sus aspectos sustanciales, en estricto apego a las normas internacionales de información financiera. Para tales el efecto, el grupo bancario deberá establecer procedimientos de contabilidad y de control interno que provean el mantenimiento de la documentación suficiente para sustentar el contenido de los estados financieros. Declaración jurada de los estados financieros consolidados y el informe que se detalla en el artículo 35 deberá ser acompañado de sendas declaraciones juradas del presidente de la Junta Directiva y del Ejecutivo Financiero, la más alta jerarquía de la propietaria de acciones bancarias del grupo, que certifiquen lo siguiente: que los firmantes han revisado los estados financieros consolidados emitidos, que la información que contienen los estados financieros consolidados es veraz, completa en todos sus aspectos sustanciales y que contempla los hechos de importancia que deban ser divulgados en virtud de la ley bancaria, las regulaciones vigentes y los principios de revelación contenidos en las normas contables aplicadas. Que a su juicio los estados financieros consolidados y cualquier otra información financiera incluida en los mismos presentan razonablemente en todos los aspectos sustanciales de la condición financiera, los resultados de las operaciones y los flujos de efectivo del grupo bancario para el periodo correspondiente. Y los firmantes han puesto en conocimiento de la Junta Directiva que los sistemas de control interno del grupo bancario están establecidos, que funcionan eficazmente, que cada uno de los firmantes ha revelado a los auditores externos la existencia o no de cambios significativos en las políticas de riesgo y en los controles internos del grupo bancario o cualquier otros factores que puedan afectar en forma importante tales controles con posterioridad a la fecha de evaluación, incluyendo la formulación de acciones correctivas con respecto a deficiencias o debilidades de importancia entre el grupo bancario. Dichas declaraciones juradas podrán ser presentadas por tales personas en un solo documento o en documentos separados de la firma de cada otorgante
deberá ser puesta reconocida ante el notario público. Informe de la Junta Directiva de la Propietaria de Acciones del Grupo Bancario. La Junta Directiva de la Propietaria de Acciones Bancarias presentará a esta superintendencia entre los 90 días calendarios del cierre de cada ejercicio fiscal un informe acerca del cumplimiento de los límites globales y de concentración de riesgo establecidos en el presente acuerdo. Este informe deberá seguir en formato que disponga esta superintendencia. Transparencia. La Junta Directiva de la Propietaria de Acciones Bancarias deberá presentar a esta superintendencia su memoria anual, la cual contenga información corporativa de la gestión de riesgo y de la gestión financiera del grupo bancario. Sanciones. El incumplimiento de las disposiciones del título 4 de la ley bancaria. 1 de enero del 2015, dado en Panamá los 12 días del mes de agosto de 2014. Berlaguer, La Roca.